sipachakuna y meinalla, cheqas canchaywan sipachakuna. ¿Iman cheqas canchaywan? Luz y verdad, señoritas. ¿Cómo están ustedes? En este momento vamos a trabajar nuestro idioma quechua. Coscowal mijina kan keswasiminchista son koikiwan rimanaiki. Para eso necesitamos aprender nuestro idioma quechua. Pero la gramática es fundamental. Miren, ¿qué ven acá? Tapukuj sutij rantinkuna. ¿Qué significa para ustedes tapukuj sutij rantinkuna? A ver. Muy bien. Algunos dicen que hemos trabajado ya, profe, la anterior clase. Muy bien, hemos trabajado. Pero esta vez vamos a trabajar ¿cuáles? Pi, pin, maeken, maitan. O sea, 3 pronombres interrogativos más vamos a trabajar hoy día. Entonces, ¿qué significaba tapukuj sutij rantinkuna? Muy bien. Pronombres interrogativos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, empezamos. ¿Qué significa para ustedes pi y pin? A ver. Muy bien. Significa quién. ¿Ya? Para persona, ¿quién? Ejemplo. Pi wasi pi pugya. Miren. A ver. Kawarichi. Primero kawarichi. Miren. Pin. Profe, ¿por qué pues pi o pin? Significa lo mismo. ¿Qué significa? ¿Quién? A ver. Pin. Wasipi. Con comercia. Pugyan. Pin wasipi pugyan. ¿Qué le falta? A ver. Ajá. Para hacer una pregunta, signo de interrogación. Pin wasipi pugyan. Responderás de esta forma. A ver. Virgilio wasipi. A ver. Wasipi pugyan. Puglia. Otro profe, ¿qué nomás debo cambiar? Debes cambiar esto nomás. Este es Virgilio. Jorge wasipi puglia. María wasipi puglia. Mamay wasipi puglia. Taitai wasipi puglia. ¿Fácil o difícil? Muy fácil. Ahora, otro ejemplito más con pi. Profe, a ver, va a ser lo mismo cuando utilizo pi. Claro, miren. Iskay. Ejercicio número iskay. Kamuichi, sipas chakuna. Kamuichi. Pi. Pi. Mamaiwan, que es mamá. Muy bien, mama. Mamay, mi mamá. A ver, con otro colorcito. Wan. Juega. Mejor camina. ¿Camina qué es? Puri. ¿Qué persona es pi? Es tercera persona. Entonces le colocas purim. El signo. Pi mamaywan purim. ¿Quién camina con mi mamá? Responderás. Ollanta, a ver. Ollanta. A ver. Mamaywan. Mamay. Wan. Purim. Purim. Otro puedes poner. Waikei mamaywan purim. Ususi mamaywan purim. Ipay mamaywan purim. Kakai mamaywan purim. ¿Fácil o difícil? Fácil. Otro
¿Otros ejercicios más pueden hacer? Claro. Pregunta y sus respuestas. En la actividad les voy a dejar varios ejercicios que ustedes tienen que desarrollar como estoy explicando en esta parte. ¿Ya? Muy bien. Ese es el primer caso o el primer pronombre interrogativo. Pi, pin. ¿Cuál es el propósito? Que ustedes aprendan a hacer una pregunta y su respuesta. ¿Ya se pasa? Ama, maitap skawich, kawi. Kuna kapicha la psunchis. Ahí kusa gini. Pichara pushunchis. A ver, vamos al iskay. Iskay, maekin. ¿Qué significa maekin? A ver. Yachay wasipi yachan. ¿Qué significará? ¿Cuál estudia en el colegio? Maekin no kawan tusu. ¿Qué significa? ¿Cuál baila conmigo? A ver, otro ejemplito de ustedes. ¿Qué será? Muy bien, cada quien formula su pregunta de acuerdo a cómo aprendí nuestro idioma quechua. ¿Ya se pasa? Con esto vamos a hacer ejemplitos. Vamos, primer ejemplo. A ver. Maekin. Waikeiwan. A ver, ¿cómo te conocido? Maekin. Waikeiwan. Recuerden, siempre el objeto. Wan. Waikeiwan. Tusun. Siempre va a ser tercera persona. Tusun, tu signo de interrogación. ¿Ya? Maekin, waikeiwan, tusun. ¿Cuál baila con mi hermano? Puede decir la respuesta. Carlos. Waikeiwan. Tusun. Profe, ¿y esto puedo cambiarlo? Claro, ¿qué puedes cambiar? José waikeiwan tusun. Mamay waikeiwan tusun. Kunchay waikeiwan tusun. ¿Ya? Muy bien. Apuchay waikeiwan tusun. De repente acá puedes poner Awichay waikeiwan tusun. Esto sería el primer ejemplo de maekin. ¿Ya? Siguiente. Vamos al número iskay. Dice también, a ver, dísteme. Muy bien. La gramática siempre se respeta. Maekin. Algún comercio va a poner el objeto, a ver. Maekin. A ver. Dísteme, profe, ¿puedes con nombre? Claro. Virgilio Takin. ¿Qué está aquí? Cantar. ¿Qué persona es maekin? Tercera persona. Takin. Profe, ¿puede ser pasado? Claro, miren. Chicas, observen. Le quito eso. Si es tercera persona, sería Ram. Maekin Virgilio Takiran. ¿Cuál cantó con Virgilio? Entonces dice acá. Observen. Nombres o signos sustantivos de la familia. Puede ser, a ver. Awichay. Lo mismo acá, bajas el título. Virgilio Takiran. Tan simple. Mamay Virgilio Takiran. Antonio Virgilio Takiran.
Kakai, Virgilioa, Takira. Tienes varias respuestas. Entonces, como ya sabes, este pronombre personal, ¿para qué te sirve? Me tienes que hacer actividades que te estoy enviándote, observando, verificando la gramática, cómo está formulado. Miren, pronombre interrogativo más el objeto. ¿Cómo me doy cuenta que es objeto? Porque dice one. Recuerden, tapi, one, manta, cama, ray, conita, pa. Este es un objeto. Y el verbo puede estar pasado, presente o futuro. Con la pregunta, con su respuesta. Muy bien. Esto sería el segundo casito. Vamos al tercer caso. Kim, Sakah, Marishunchi, Sipas, Chakuna. Vamos aquí. Caima. ¿Qué significa para ustedes Maitan? A ver, vamos. Responde. Si no, yo nomás voy a estar resolviendo la actividad o el ejercicio. ¿Qué significa Maitan? ¿A dónde? Maitan Mamaiki Chusanka. Maitan Taitaiki Rinka. Maitan Turaikiwan Rinki. ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos. Primer ejercicio. Maitan. Profe, ¿le puedo colocar solamente Maitan? Claro que sí. Puedes colocar Maitan. ¿Ya? Pero para que tenga coherencia y cohesión nuestra oración, tiene que ser Maitan. Maitan. Mamai. Ki. Mamaiki. A ver, Maitan, Mamaiki. Rin. Maitan, Mamaiki. Rin. ¿A dónde va tu mamá? Maitan, Mamaiki, Rin. Responderás. Koskotan, mamai, rin. Koskotan, mamai, rin. Abajito. Limatan, mamai, rin. Abancaitan, mamai, rin. O sea que solamente esto puedes reemplazar con otros lugares. ¿Ya? Muy bien. Otra pregunta más. A ver. Maitan, taitaiki, chusanka. Signo de interrogación, porque está preguntándote. Maitan, taitaiki, chusanka. ¿Qué tiempo es el verbo? ¿Está en el tiempo? Muy bien, tiempo futuro. ¿En qué persona? En la tercera persona. Profe, habla usted de persona a persona. A ver, no, ka, primera persona. Ka, segunda persona. Pai, tercera persona. ¿Ya? Muy bien. Respondes, entonces, mira, con elmo, color elmo. Vamos a responder, a ver. Puno. A ver, puno. Tan. Tai. A ver, viajar. Lo mismo, copia, ¿ya? Chusanka. Punota. Tai. Chusanka. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué tiene que reemplazar? Solo esto. Akomayutan taitai chusanka. Antatan taitai chusanka. Limayaqtatan taitai chusanka. Brasil suyutan taitai chusanka. ¿Ya si pasa una? Ancheneta calculas asuantado en yancanquiches. Les voy a dejar actividad también de Maitan. Desarrollenmelo, por favor, como debe ser. Observen el video. ¿Cuál es el propósito?
El propósito principal es que ustedes aprendan a formular una pregunta y sepan también responder. En vuestra profesión les va a servir bastante esto. Ya, si pasó una, chicas, que lleva.